Muy bien, entonces, a ver, como tienen ya su boletín, ¿de qué vamos a conversar hoy día? ¿De qué vamos a conversar hoy día? A ver, ¿quién me dice? A ver, participemos. A ver, ¿de qué día vamos a conversar? A ver, ¿nadie? ¿Qué temas vamos a conversar hoy día? Hoy día vamos a conversar sobre, básicamente, sobre las ramas o dominios de la biología, sobre el método científico y sobre el ser vivo. Y también un poco de bioquímica. ¿Escucharon? ¿Escucharon, chicos? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor, se lo escucha bien. Ya, listo. Ya, entonces, de eso hoy día vamos a conversar. De esos puntos vamos a conversar. ¿Ya? De eso vamos a conversar hoy día. Y ahora sí. Hubo una emergencia, pero ya. ¿Todo bien? ¿Listo? Entonces estábamos comentando sobre esos puntos. ¿Ya? Y entonces vamos a conversar sobre esos puntos. Vamos a conversar sobre esos puntos. Ya. Vamos a proyectar la pantalla entonces para poder ver, ¿ya? Me avisan si se ve, ¿ya? A ver un ratito. A ver, no se puede. Ah, y ahora sí. Ahora sí se puede, ya. A ver. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Ya está. ¿Se ve, no? Se ve, listo. Ya, entonces, como les estaba diciendo, vamos hoy a conversar primero sobre esta ciencia tan importante, más aún en tiempo de pandemia, ¿no? Por ejemplo, es cierto que a esta ciencia en muchos países, incluyendo el nuestro, no se le da o no se le ha dado la importancia adecuada, ¿no? Pero ahora con la pandemia estamos dándonos cuenta que esta ciencia es súper importante, más aún con toda la tecnología que se ha ido mejorando, aumentando. Por tal razón, es importante
es importante indicar que, por ejemplo, en el caso ¿no? de la pandemia, ya estamos yendo ya prácticamente para el segundo año. Es cierto que estamos vacunando, es lo más importante. Por más que me puedan decir de repente que la vacuna tiene de repente le puedo darle otro enfoque, un enfoque socioeconómico, pero yo lo llevo a la parte científica. La vacuna es en realidad es una inmunoprevención para nosotros, ¿no? Por eso es importante el vacunarnos. Acá en Lima ya estamos vacunando los 38, 39 años, bueno, 40 años segunda dosis. Sí sé que ha ocurrido un problema ahorita, el detalle de que hay un cierto retraso con las vacunas, por tal razón, ha habido en estos momentos, en estos días o semanas ha habido un retraso con algunas dosis, pero vamos a esperar que sigan llegando los demás lotes. En provincia, en regiones, estamos vacunando más o menos, en algunos lugares están vacunando ya personas de 50 años, estamos en esta semana que viene ya 46 años, 48 años, promedio, estamos en ese margen. En zonas rurales o en caseríos, por llamarlos así, zonas alejadas de los pueblos, incluso se ha implementado también vacunación de mayores de 18 años, ¿no? En esos lugares, en algunos sitios, ¿no? Pero lo importante es eso, ¿no? O sea, que entender que todavía no acaba la pandemia, tenemos que seguir con las recomendaciones, que tenemos que seguir con los cuidados del lavado de manos, tenemos que seguir con la mascarilla, la parte de distanciamiento social, todo eso hay que continuarlo. Entonces, por tal razón, es importante entender, ¿no?, que la biología juega un rol en la actualidad, ¿no? Viene de bio y logos. Logos, conocimiento, bio, vida, ¿no? Lamarck fue quien acuñó ese término por los años más o menos, aproximadamente, ¿no?, entre 1903 y 1905, un promedio. 1803-1805 promedio. Lo cierto es de que, porque, bueno, quien es considerado el padre de la biología es Aristóteles, ¿no? Pero por el año 1800, entre 1802 y 1805 más o menos, en ese promedio, Lamarck fue, hoy conocido como Jean-Baptiste de Monnet, fue quien promueve de cierta forma que esta ciencia se le llame a lo que le llamaba incluso Aristóteles historia de la vida, o historia de la naturaleza le llamaba, se le llame biología, ¿no? Que comprende todo lo que tiene que ver con los seres vivientes o con los seres vivos. Todo en sí del ser vivo, en cuanto a su composición, su estructura, su relación entre otros seres vivos y todo, ¿no? Dominios de la biología o ramas de la biología. Acá, por favor, quisiera que participen. Cuanto más participen, mejor, para que sea un poco más dinámico y para poder a veces cuando uno participa, si en caso te equivocas no hay problema, vamos para poder reforzar algunos conceptos. También así, a veces los términos se van quedando, voy recordando. Cuando digo dominios, me refiero a ramas, dominios o ramas de la biología. A ver, dentro de los dominios o ramas de la biología, díganme ustedes cuál de todos ellos se encarga de estudiar el comportamiento animal. A ver, ¿quién me dice? Zoología. Zoología. Podría ser, pero no es... Etología. ¿Cuál? Etología. Correcto. Conducta o comportamiento animal, etología, así es. La zoología básicamente estudia los animales, ¿no? Pueden ser invertebrados, vertebrados, y dentro de cada grupo hay incluso subdisciplinas o subdominios, ¿no? Por ejemplo, la herpetología, reptiles, ictiología, peces, entre otros. Pero la parte
dominio o rama de la biología que estudia al comportamiento animal se llama justamente etología. Por ejemplo, cuando en el caso del gallito de las rocas, cuando los machos quieren aparearse con las hembras, ellos rodean a las hembras, obviamente están en los árboles, y comienzan a bailar, bailan. Y por ahí, si a alguna hembrita le ha parecido interesante el movimiento de patita de alguno de ellos, va y se aparea. Puede haber un macho que está que baile y baile y ninguno le hace caso, también puede pasar. Lo cierto es que justamente el estudio del comportamiento de los animales en su ambiente natural, justamente quien estudia son los etólogos, ¿no? La disciplina que se estudia es la etología. Otro ejemplo, en el caso de los leones, ¿quién va a buscar el alimento en los leones? ¿Los machos o las hembras? ¿Qué dicen ustedes? La hembra. ¿Y el macho qué hace? ¿Y el macho qué hace? ¿El macho qué hace? A ver. Duerme y come. Ajá. Claro, la hembra va a buscar el alimento, va, ¿no? Las hembras van, hacen su estrategia de caza incluso. Y bueno, el macho, aparte de comer y dormir, como dice su compañero, la hembra. La hembra. Que bueno, es parte, ¿no? En Cuida sí, la... claro, sí, cuida, ¿no? Cuando vemos algún reportaje de Animal Planet, por ejemplo, se ve que los leones, los machos, tienen un perímetro, ¿no? De espacio, ¿no? Donde se encuentran. Entonces, como que se van, se van hacia a lo más, se puede decir, al perímetro de su espacio donde se encuentran y comienzan de repente a rugir o donde están, rugen, o de repente hay algunos árboles ahí en su alrededor, comienzan a frotar, en algunos casos se ven algunos felinos que frotan su piel, su cuerpo, u orinan también en esos espacios, con la finalidad de poder como que marcar su espacio y evidenciar a otros, indicando que ellos están ahí para proteger, ¿no? Porque también hay algunos leones, otros solitarios que invaden a otros también. Y se encuentran crías, matan a las crías para que puedan aparearse con las hembras. Entonces, ese es también parte del comportamiento del animal, bueno, en este caso de ese tipo de especie. En el caso de los pingüinos, ¿quién va a buscar el alimento? ¿Y quién cría o quién se queda con la cría? ¿El macho o la hembra? El macho. ¿El macho qué hace? ¿Qué hace el macho? El macho empolla y la cría se va a buscar alimento. Claro. O sea, el macho tiene razón. Si ya la hembra formó el huevo, y quien polla, por decirlo así, o quien le da calor al huevo, para que eclosione es el macho, tienes razón. Mientras la hembra se va a buscar el alimento, los peces. Pero si la cría ya eclosionó el huevo y ya está la cría, el macho se queda a cuidar la cría, ¿no? Se queda a cuidar la cría. Incluso yo he visto algunos reportajes cuando a veces la mamá pingüino se demora, pues, ¿no? Puede ser que se demore en venir entre los peces. Entonces, y ya la cría comienza a hacer sonidos indicando que siente hambre. Entonces, el macho en ese momento, ¿qué hace? Puede como que regurgitar comida de su buche, regurgita parte de la comida que tiene de días anteriores o día anterior, y esa comida regresa a su boca, abre su boca, su piquito, y la cría comienza a picotear eso de alimento hasta que llegue la mamá trayendo alimento fresco. Todo ese comportamiento también es parte de la etología. Y así podría hablar solamente sobre la etología, muchos casos, ¿no? A ver, otro
otro ejemplo para ustedes, o mejor dicho, otro dominio. Uno fácil de identificarlo. ¿Cuál de esos estudia los virus? Virología. Virología. Ya. Ahora quiero que me digas 2 nombres de enfermedades por virus. A ver. Aparte del COVID. El VIH. Muy bien. La influenza. ¿Cuál? El La SIDA y el sarampión. Ya, el SIDA es es parte de, o sea, es una etapa o la última etapa o la condición del VIH, ¿no? Pero Tuberculosis. Ébola en y el caso, gripe. ya, en el caso de la sarampión, como ¿Varicela? ya, también sarampión, varicela está bien, gripe está bien, influenza está bien, pero tuberculosis no, porque tuberculosis es una enfermedad por bacteria. Bacteria es una cosa, virus es otra cosa. Ahora vamos a ver algunas diferencias, ¿no? Entonces, otro ejemplo de enfermedad por virus. También todo lo que me han dicho, la hepatitis. el virus del ébola. El virus del ébola, sí también le habían dicho, el ébola. La hepatitis también, hepato, hígado, ¿no? Inflamación, itis. O sea, hepatitis, obviamente, es un virus. Hay hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, pero es un virus. ¿Qué más? ¿Otro? La rabia. Correcto, la rabia. La rabia puede pasar, es considerada una enfermedad zoonótica porque puede pasar del animal al humano. Puede ser, el gato puede tener rabia, me puede pasar, o el perro. O en zonas rurales, por ejemplo, el murciélago. Hay casos en algunos lugares de focos de epidemias de rabia por murciélago. ¿Qué otro virus? Fiebre Alejo. por dengue. El ébola. Ya, correcto. El dengue. El dengue. Ébola. Ébola. ¿Qué más? Al ébola sabrás que le dicen ébola porque el primer caso que se vio fue en un africano que estaba cerca al río Ébola, de ahí el nombre de ébola. Otro puede ser, por ahí dijeron, el dengue, el chikungunya, el Zika también, ¿no? Hay otro que puede ocasionar cáncer a nivel del cuello uterino, el Papiloma humano. ese, correcto. Mira, un virus mide en nanómetros, es ultramicroscópico. Ahora, ya que ahí dice también biología celular, que estudia las células, hay 2 tipos de células, la procariota y la eucariota. Procariota, eucariota. Procariota, eucariota. ¿Cuál tiene núcleo? ¿Cuál tiene núcleo? ¿La procariota o la eucariota? Eucariota. Eu y pro, sin. Núcleo, pero no tiene. Sí, pero no tiene, ya. Ahora te pregunta de fuego para ustedes. El virus, los virus o el COVID, ¿qué célula tiene? ¿Procariota o eucariota? Procariota. ¿Quién más participa? A ver. Procariota. ¿Eucariota? Resulta que los virus o el COVID, que es uno de ellos, no tiene ninguna de esos 2 tipos de célula, porque los virus no tienen célula. Entonces, ¿qué tienen? ¿Qué dicen? ¿Qué tienen entonces, profe? ¿No tienen células, entonces qué tienen? Partículas de código genético. Ya, más o menos, sí. 2 cadenas de ARN. Ya, también. ADN. Proteínas. También.
También proteínas, sí, sí, sí. Vamos a resumir todo lo que me han dicho, que está bien. Los virus tienen ácidos nucleicos más proteínas. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son macromoléculas más proteínas. Pero en los ácidos nucleicos hay dos tipos, ustedes lo han mencionado, el ADN o DNA y el RNA o ARN. La pregunta es, ¿el COVID-19 qué tiene? ¿ADN o RN? ARN. ARN. Así es, tiene ARN. El COVID tiene ARN. Hay virus que tienen ADN. Claro, por ejemplo, el papiloma, el herpes. Profesor, las células tienen ADN, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que las células tienen, si la procariota, esa célula tiene su cubierta, su membrana, su citoplasma y su ADN y ARN. Pero si es eucariota, tiene lo mismo, además su ADN está protegido por una membrana que se llama, en general todo se llama núcleo. Claro, Y porque la procariota como no posee núcleo se encuentra disperso, entonces. exacto, exacto. Pero aparte de eso, tiene también, obviamente, su citoplasma, su membrana, ¿no? En cambio, el virus no. El virus tiene el ácido nucleico más proteínas que lo envuelven, nada más. O sea, es más pequeñito el virus. Si la bacteria puede medir hasta 10 micras, por ahí un poco más, un poco menos, el virus mide en nanómetros. Pero la pregunta es, profe, si los virus no tienen células o no son células, ¿qué son entonces? ¿Qué son? Son complejos supramoleculares o agregados moleculares. Eso es lo que son. Del punto de vista químico, son eso, los virus, complejos supramoleculares. ¿Y cómo es que algo tan pequeñito, tan pequeño, puede causar enfermedades y puede causar pandemias como la que está causando el COVID? Yo me acuerdo cuando empezaba recién la pandemia, un amigo que es historiador me dice, José, la pandemia tiene para rato, por lo menos la pandemia durará 3, 4 años, me dice. Históricamente las pandemias han durado años, me dice. Y mira, y sin querer ya van casi para los 2 años, ¿no? Casi van para los 2 años. Se habla mucho de la tercera ola, esperemos que no llegue la tercera ola. Algunos pronostican que pueda ser para fines de agosto, otros dicen segunda semana de septiembre, pero ojalá que no. Es cierto que en los últimos días sí los casos COVID han estado disminuyendo, pero esperemos que la gente entienda que todavía no acaba la pandemia. Porque mire, yo les pregunto, una persona vacunada, yo por ejemplo estoy vacunado, ¿me puede dar el virus, sí o no? ¿Qué dice? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, pero difícilmente con la vacuna que tengo, con las 2 dosis que tengo, gracias por participar en el chat también, difícilmente se me complique, ¿no? Difícilmente bueno, caso excepcional, pero difícilmente se me complique. La vacuna justamente sirve para eso, ¿no? Para tener una barrera defensiva mucho más atenta, ¿no? Pero sí, si yo me contagio, sí puedo contagiar a otras personas, mejor dicho. Entonces, ahí viene el detalle. O sea, las personas de 40, 50 están vacunadas, pero muchas de ellas conviven con personas de 20, 25 y les pueden pasar a ellas. Ahí está el detalle. ¿Y cómo es, no? Que el virus, la enfermedad ha venido de arriba hacia abajo. O sea, primero, ¿te acuerdas? Decían, no, las personas adultos mayores son las que pueden infectarse. Luego comenzó a bajar la edad, la edad de personas que estaban infectadas. Ha habido casos de 50, casos de 45. Último ha habido casos de 45 años, de 40, y así.
Y lo que se teme es eso, que en la tercera ola se afecten jóvenes o adolescentes o niños. Ese es el problema. Por ejemplo, salió una noticia que en Estados Unidos hay cerca de 2.000 niños, de 1.500 a 2.000 niños hospitalizados. Entonces, por esa razón, hay que tratar de entender que todavía sigue la pandemia, que no podemos dejar de usar la doble mascarilla, de seguir cuidándonos y todo. Y ya. La bioquímica estudia la composición de los seres vivos y reacciones químicas. La biofísica, fenómenos físicos en los seres vivos. La biología celular, ya hemos dicho que la célula, o también llamada citología. Pregunta, ¿qué estudia la histología? Los tejidos. Así es, los tejidos, correcto. Perdón. Ya. La paleontología, restos fósiles. La taxonomía clasifica. Clasificación y nomenclatura. La ecología, ecosistemas. A ver, un ecosistema podría ser una playa. Todo ecosistema tiene factores bióticos y abióticos. O sea, bióticos es con vida y abióticos es sin vida. A ver, el ecosistema, si la playa es un ecosistema, ¿cuáles serían sus factores abióticos? Los animales. No, abióticos, sin vida, abióticos. Las rocas. Las piedras. La arena. La arena. La arena, las rocas, el mar incluso. El agua, ¿qué más? La arena, ¿Qué más? las rocas. Se olvidan algo importante, pero está bien lo que han dicho. El aire. ¿Ya? ¿Qué más? Que no tiene vida, que está en la playa. La luz solar puede ser. Sí, el mar también. El agua, Los claro. rayos solares. Claro, la salinidad. El pH, también, los rayos solares. Ya. Luego viene la protozoología, estudia los protozoarios, que son otros seres vivos, otros microorganismos. La micología estudia los hongos, que son otros microorganismos. Lo que pasa es que quiero que entiendan, o hay que entender, que nosotros convivimos con una serie de microorganismos. O sea, dentro del ambiente en que estamos, en el aire, en el agua, en el suelo, hay microorganismos que conviven con nosotros y han convivido por muchos años. Y eso es de una forma muy práctica y fácil de darse cuenta. A ver, yo les pregunto, a ver, ¿qué pasa si hoy día te están preparando un juguito de papaya y tomaste, te pusieron ahí una jarrita, la mitad de la jarra, tomaste un par de vasos y dejaste un poco? Hasta mañana, para mañana en la mañana, ¿qué pasó? Mañana en la mañana, cuando quieras de cuenta, lo poco que sobró de jugo de papaya, ¿qué aspecto tiene? ¿Cambia su aspecto? ¿Cambia el olor, el sabor o no? Sí. ¿Qué dicen? Sí. Claro, cambió. ¿Por qué? Porque en el aire hay microorganismos que en este caso pueden fermentar o descomponer ese alimento. O a veces cuando dejan fruta ahí en tu mesa, ¿no? Te dicen, hijito, hija, vas comiendo la fruta, mira, compra mandarina. Pasan los días y tú ves que la mandarina que estaba ahí no has comido, en la cáscara están como manchas verdes o manchas blancas y como que se está malogrando. No sé si alguna vez te has dado cuenta. ¿Qué son esos? Microorganismos también. ¿Mm? ¿Ves? Entonces, existe una vida microbiana, existen microorganismos, existen.
Ahora, la botánica estudia plantas, la zoología estudia animales. ¿Cuál de todas estudia la transmisión de características? ¿La genética? Genética. Genética. Sí. Y esta es una ciencia importante, ¿eh? La genética es importante. Que ya bueno, en el tema de genética vamos a conversar bastante sobre ella, pero vamos a ir dando algunos alcances. A ver. Yo te pregunto, ¿los hijos tienen que parecerse físicamente a los padres siempre, sí o sí? No necesariamente. No necesariamente. No es necesario. Exacto, Pueden exacto. transmitir algunos caracteres parecidos o similares a los padres. Exacto. Pero a veces sí, ¿no? A veces dicen, uy, hijita, tú eres igualita a tu mamá, le dicen, ¿no? El papá. O el papá, o la mamá le dice a la hija, tú eres igualito a tu papá, solamente que mujer, ¿no? O sea, puede ser también, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero como ustedes han dicho, no siempre es así. Me acuerdo que una vez estaba en una clase presencial, estábamos hablando de genética y una señorita al final de justo la clase se me acerca y me dice, profe, me quedo preocupada, me dice, ¿por qué? Porque como usted ve, me dice, soy de tez clara, de ojos claros, tenía ojos claros, su cabello era ligeramente castaño, pero mis padres me dicen son trigueños y los dos tienen ojos oscuros, su cabello es oscuro. Profesor, ¿no soy adoptada? No creo, le digo. No creo cómo ser adoptada. Lo que pasa es, le digo, pero ¿tú conoces a la familia de tus padres? Sí, ya. De alguno de ellos, tus familiares deben tener esas características o rasgos que tú tienes. Sí, de parte de mi papá, me dicen mis tías. Mis tías también tienen los ojos, bueno, no todas, algunos ojos claros y son de tez clara y su cabello es un poquito castaño. ¿Ya ves? Entonces, tu papá tiene esos genes, pero que en él no se expresó, pero tú que eres su hija sí. ¿Ves? Por eso que a veces, por ejemplo, ¿quiénes del salón virtual tienen el cabello lacio, pero su mamá o su papá tiene el cabello crespo? Yo, profesor. ¿Así? Profesor. Papá o mamá. Mi mamá tiene el cabello crespo. Y mis papás, los dos tienen el pelo crespo. ¿Los dos? Sí, también ellos lo tienen oscuro y el mío es claro. Pero lacio. Sí. Ah, ya, pero ¿tú conoces a tus tíos o primos de tu mamá o de tu papá? Sí. Mi tía es lacia. Ah, por parte de papá. De mamá. De mamá. Ah, o sea, su hermana de tu mamá es lacia y ella es crespa. ¿Sí? Sí. Ya ves. Claro, pues, se dan cuenta. O sea, si yo soy trigueño y mi esposa fuera trigueña, ¿mi hijo puede salir de tez clara? Claro, depende de mis genes, o depende de los genes de ella, ¿sí o no? ¿Entiendes? Sí, a veces a veces pueden pasarse ciertos genes hasta una segunda o una tercera generación. A veces le dice, hijita, tú eres igualita a mi mamá, le dice mi papá, ¿no? Hijita, eres igualita a mi mamá, le dice el papá, ¿no? Puede ser. O la mamá le dice, hijito, tú eres igualito a mi papá, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, la genética es una ciencia bien interesante, bien compleja y bien bonita. Nos permite entender muchas cosas. Entonces, de acá a futuro, cuando de repente en parte se vaya, de repente de acá al otro año, muy posible, esperemos, se vaya reincorporando en las clases presenciales, semipresenciales, si conoces a alguien y te dice, no, sí, mi hermano está en otra facultad y te presenta a su hermano, y él, por ejemplo, es de tez clara y su hermano es de tez trigueña, o él es crespo, el otro es lacio, etcétera, así tú no lo veas parecido, tú no le puedes decir, no, no es tu hermano, porque no se parece, no le puedes decir eso. Estamos diciendo de que no necesariamente va a haber un parecido entre hijos a padres y tampoco entre hermanos, ¿sí o no?
A menos que sea tu gemelo, pues. ¿Alguien de ustedes tiene su gemelo o gemela? ¿O su mellizo? No. Claro. Ya. Y la evolución estudia los cambios que afectan a los seres vivos. La bioinformática implica ciertos programas que tienen que ver aplicados a la biología. Nos permiten brindar mucha información. La biotecnología es considerada una herramienta para hacer un mejoramiento genético. Continuamos. A ver, si no están participando, después de participar, por favor, apaguen su micrófono para que no haya interferencia, por favor, ¿ya? Ya, chicos, a ver. Gracias. Participamos y apagamos luego el micrófono cuando terminamos de participar. Ya, luego tenemos las características de los seres vivos. A ver, vino una en examen. Decía, permite conservar la especie. ¿Cuál marco? A ver. Reproducción. 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 Así es. Reproducción. Así es. Reproducción. Uh-huh. ¿Y cuántos tipos hay? 2, sexual y Dos. asexual. 2, sexual y Dos. asexual. Sexual y asexual. Ya está. En la asexual no participan gametos y en la sexual participan gametos, ¿no? ¿Saben cuáles son los gametos? Obviamente, ¿no? ¿Cierto? Espermatozoides y óvulos. Ya. El movimiento se puede dar, bueno, en realidad se dan todos los seres vivos, pero ya que se convierte en un desplazamiento, de hecho que va a ocurrir en animales o en su gran mayoría, pero las plantas no tienen obviamente desplazamiento, pero sí tienen un movimiento que se llama tropismo, y es orientado, y si no es orientado se llama anástasis. La irritabilidad es cuando respondes a una característica, respondes a un estímulo. A veces cuando estamos planchando, de casualidad nos distraemos y nos quemamos, sin querer podemos quemar el dedito y reaccionamos a ese estímulo. El crecimiento es un aumento en células y en moléculas. ¿Las bacterias crecen? Sí, aumentan moléculas. Adaptación es estar siempre frente a un estímulo permanente, podría ser el clima, pero tenemos la capacidad de adecuarnos, de acondicionarnos. A veces puede generar esa adaptación un cambio en el organismo, claro, a través de los años, en algunos casos, con la finalidad de subsistir. Metabolismo es conjunto de reacciones químicas que permiten generar energía. Hay dos tipos de metabolismo: anabolismo, catabolismo. Anabolismo es formar sustancias complejas a partir de simples, y catabolismo es degradar moléculas complejas para formar simples. A ver, yo les pregunto, ¿han escuchado de la fotosíntesis? Sí. Ya. Sí. Correcto. Muy bien. A ver, ¿han escuchado la fotosíntesis? A ver, imagínense que a una señorita del salón le regalan un conejito. Le mandan un conejito. Ella lo va a criar, su conejito, no obviamente como... No, o sea, podemos decirlo entre comillas como mascota, aunque no obviamente no se suele criar el conejo como mascota, pero bueno. Entonces ella tiene su conejito ahí lo tiene en su sala, lo tiene en su... el conejito. Pero ¿qué pasa si en las semanas siguientes, ese conejito
Es que neta sí. ¿Cómo? No, nada. Ah, ya. ¿Qué pasa si ese conejo a la semana siguiente está todo flaco, todo sin pelos, sus orejitas caídas? El papá le dice, hijita, Gertrudis, mira este conejo cómo está todo flaco, a la justa puede moverse. ¿Por qué no le da su conejina, su zanahoria, su alfalfa? Y le puede decir, no, papá, es que no tengo tiempo, pero hijita, el conejo tiene que comer. Ni modo que lo subas al techo para que haga fotosíntesis, porque no puede hacerlo, ¿cierto? Porque no tiene la molécula o pigmento que tienen las plantas, que es la clorofila. Entonces, el metabolismo es la forma como se genera energía. Son las reacciones químicas para generar energía. Por ejemplo, en ese caso del metabolismo, puede ser, como te dije, anabolismo, cuando se forman sustancias complejas a partir de simple. Ejemplo, la fotosíntesis. Ejemplo, la síntesis de proteínas, con nosotros ocurre. Catabolismo sería la digestión. Otro sería, otro ejemplo sería la respiración celular, transformar energía. Incluso esa energía que se forma se representa bajo una molécula que se llama ATP. ¿Recuerdas qué significa ATP? Adenosin trifosfatado. Adenosin trifosfato. Adenosin trifosfato. O sea, ATP significa adenosin trifosfato. Seguimos. Adeno significa a ver, por favor, tu micrófono. Papi. Te has sacado todas tus botellas, chivo. Almorzando. Micrófono. Está con su micrófono. A ver. Ya, listo. Micrófono. ¿Van a comprar otro? ¿Van a Por comprar otro? favor. Inciso. Sofía, tu micrófono. Sofía. Gracias, Sofía. Gracias. Ya, estaba explicando. ¿Me escuchan, no? ¿Cierto? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, lo escucho. Entonces, voy a poner la imagen. Acá. Ahí me quedé. Ya, entonces estábamos explicando que hay una molécula, que es el ATP, que representa la energía, ¿no? ¿Qué significa ATP? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda qué significa ATP? Adenosin Trifosfato. Adenosin trifosfato. Ah, sí. ¿Está bien? Ya. A ver. Por lo tanto,
Se supone que todos han almorzado, ¿no? No. ¿Han almorzado? No todos. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Por supuesto, tienen que almorzar. Porque si no, nos podemos enfermar. Porque recuerden que nosotros no hacemos fotosíntesis. Ya, ahora, entonces la forma como se genera la energía para el trabajo celular se llama metabolismo. Ahora, el estado de equilibrio interno se llama homeostasis. O sea, dentro de nuestro cuerpo, los procesos fisiológicos se van a mantener estables. Por ejemplo, cuando yo hago una actividad física, mi ritmo cardíaco aumenta o disminuye. ¿Qué dicen ustedes? aumenta. Aumenta. Acaba la actividad física. ¿Regresa a su normalidad o no? Después de un tiempo. Ya. Está bien, está bien. Pero, ¿y qué pasa si no regresa a su estado normal? Te puede dar un paro cardíaco y te mueres. Exacto. Mira la importancia de la estabilidad interna. O sea, si no regresa a lo estándar, podría morir la persona. Entonces, la homeostasis involucra eso. Es un equilibrio o estabilidad interna del cuerpo, de todos los procesos que ocurren en el cuerpo. La organización específica se refiere al diseño, es el diseño estructural. Puede incluso separarse en niveles, nivel químico, nivel biológico, nivel ecológico. Pero la organización específica se refiere a cómo está formado el ser vivo. Por ahí había una pregunta donde decía, las bacterias tienen organización específica. Y celulares, son seres vivos. Justo esos niveles, tenemos el nivel, por ejemplo, subcelular. O sea, ¿qué entendemos por subcelular? Menos que una célula, ¿no? ¿Cierto? Menos que una célula. Ya. Menos que una célula. Tenemos el atómico, el átomo, molecular, macromolécula, complejo supra y organular, organela. A ver, díganme ustedes, los virus. Entonces, la respuesta era verdadera, porque son seres vivos, pueden ser el COVID. ¿Dónde lo ubico? Complejo supramolecular. Complejos supramoleculares. Complejos supramoleculares. Así es. Complejos supramoleculares. Ya está. El carbono, ¿dónde lo ubico? Atómico. 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 Ya. El CO2. Molecular. Molecular. Ya. El ADN. Macromolecular. Macromolecular. Sí. Y ya organular sería pues los organelas, mitocondria, lisosomas. Allá, seguimos. Celular, tisú, es tejido. Organológico, órgano. Sistémico, sistema. Individual, individuo, población. Ya, población y comunidad. A ver. Si yo fuera ingeniero pesquero y tendría mi empresa de conservas y me hacen una entrevista y yo mis conservas o yo por ejemplo produzco harina de pescado, ponte ya, que produzca harina de pescado
en mi empresa y uso la anchoveta, me hacen una entrevista. Y bueno, normalmente a veces en una entrevista puedes incluir algunos nombres o palabras técnicas. Y si yo me quiero referir a la anchoveta de la producción de este año o la pesca de este año, yo podría decir, la población de anchoveta este año ha sido fructífera, o diría, la comunidad de anchoveta ha sido fructífera. ¿Con cuál me quedo? Con población. 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 O sea, diría la población de anchoveta. ¿Está bien? Está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la población es la población Es el conjunto de individuos, de solo un individuo, una especie de individuo. ¿De la Ya. misma especie? De la misma especie. Exacto, Seres de la exacto. misma especie. Exacto, lo que han dicho sus tres compañeros, el caballero y la señorita, sí. Conjunto de individuos de la misma especie. Si yo en mi empresa de harina de pescado usaría otros peces aparte de la anchoveta, entonces diría, bueno, la comunidad de peces de este año que he utilizado ha sido fructífera, ¿no? O sea, porque estoy usando de varias especies, pero si estoy usando solo anchoveta, tendría que decir la población de anchoveta. Comunidad es conjunto de individuos, pero diferente, ¿no? Así, ya está, diferente. Bueno, ecosistema, ya hemos dicho ambiente natural, ecosfera, conjunto de ecosistemas, y biosfera, el planeta Tierra. Pero yo te pregunto, a ver. Pregunto. ¿El espermatozoide dónde lo ubico? ¿En cuál de esas? Celular. Celular. Ya, tiene razón. La sangre. Sangre. Tisular, es posible. Tejido. Tisular, ya. Para las chicas románticas. Corazón. Organológico. Organológico. La chica me dice, no, profe, yo me estoy dedicando a estudiar, nada de corazón, profe. Ya cuando haga mi PhD o mi doctorado, recién que venga el amor. Por ahora, full estudios. Está bien, está bien. Ya. ¿Y la piel? ¿Cuál? Celular. No. Tisular. La piel, organológico. 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 Sí, organológico. Porque es un tejido o tiene varios tejidos. Tiene varios tejidos. Tiene varios tejidos. Está conformado por varios tejidos. Ya. Exacto. Ya. Tiene varios tejidos. Así es. Bueno, luego viene algo muy importante, ¿no? El método científico. Es la herramienta que usa todo investigador para poder dar solución a interrogantes o a problemas para resolver. ¿Está bien? Método científico, conjunto de herramientas, entre comillas herramientas, o conjunto de procedimientos que permiten poder dar solución a interrogantes o algún problema planteado. O algo que yo quiero resolver. Una aplicación del método científico vendría a ser la tesis, que incluso es un aporte
es un aporte a la sociedad de cada profesional. A ver, un ejemplo para que se pueda entender los pasos. ¿Quiénes de ustedes postulan a odontología? A ver. ¿Alguien postula odontología? ¿Nadie? Ya. ¿Ingenierías? Yo. ¿Hace? ¿Qué ingeniería? Geográfica. La geográfica. Industrial. Se pone difícil. Geográfica, interesante. Industrial, industrial. Industrial es es bien amplio el industrial. Como ingeniero industrial puedes estar en una empresa de alimentos. Yo he trabajado por ahí una vez en una empresa de alimentos. Hay ingenieros industriales, jefe de planta, de proceso. Sí, Puedes profesor, es trabajar. como un conjunto de un poco de cada rama. Ajá, sí, eso es lo que te iba a decir justo, ¿no? Puedes trabajar también en una empresa textil, puedes trabajar en una empresa, ¿no? Por ejemplo, puede decir de materiales, de construcción, o sea, es bien amplio en realidad, ¿no? Porque como tú dices, de un poquito a todo, ¿no? De un poquito a todo. Ya, a ver, qué interesante, a ver. Ya, entonces imagínate que estés trabajando en una empresa de agroexportación, porque también puedes trabajar en una empresa agroexportadora, ¿sí o no? ¿No? Sí, podrías traer una empresa agroexportadora. Sí, profesor. Claro, que exporte, por ejemplo, palta, espárragos, mango, mandarinas, así, sí, claro. Ya, en esa empresa podrías hacer una tesis, o sea, si ya estás haciendo prácticas o trabajando, puedes hacer una tesis donde pones en práctica un trabajo de investigación. A ver, podría ser técnicas que permiten el mejoramiento del control de calidad en la exportación de fruta de empresas agroexportadoras. Ahí está, podría ser un trabajo de investigación. Donde si uso, o sea, parte de ello pongo en la prueba el método científico, primero sería la recolección de datos, o sea, la observación. Luego viene el planteo de la posible solución, o sea, tú estás viendo un problema en la empresa, ¿está bien? Estás viendo un problema en la empresa. Entonces, en base a ese problema, por ejemplo, ves que el control de calidad que están aplicando no es el debido, entonces tú has buscado unas técnicas de mejora. Entonces, como hay un problema de control de calidad, entonces, en base a ese problema, tú vas a buscar una solución, una técnica de mejora. Esa sería tu hipótesis. Experimentación sería poner a prueba. Los resultados sería lo que yo obtengo. Las conclusiones sería la demostración de la validez o no de tu hipótesis. Ponte que con tus técnicas has mejorado, realmente lo pones a prueba y mejoras el control de calidad de los productos que estás exportando. Entonces ahí en las conclusiones tienes que especificar, suelen ser precisas y en realidad es lo más importante de todo el trabajo. Y las teorías vienen a ser o leyes ya lo que yo voy a ir generalizando, ¿no? Una teoría es una explicación, una ley es una descripción. Ya, más o menos así. A ver, otro ejemplo. ¿Quién postula contabilidad? Contabilidad, nadie. Ya. Derecho. Creo que es bloque de letras, ¿no? Estamos en bloque de ciencia, me parece, ¿no? Ya.
Obstetricia. No hay. No hay obstetricia. Medicina tampoco, ¿no? Yo, profesor. Yo, medicina. profe. Estoy postulando medicina. Yo, profesor. Ah, su medicina. Yo, profesor. Yo estoy profesor. postulando medicina. Ah, muy bien, les felicito, chicos. Ahora necesitamos bastante médicos. Qué bien, qué bien. Saben que son 7 años, ¿no? Sí, Soy profesor. capaz Sí, de profe. estudiar los 7 años, Sí, profe. profe. Sí. 7 años sin especialidad. Sí. Oh, sin especialidad. ¿Eh? Sí, por eso, sin especialidad, 7 años. Claro, 7 Claro, años. sin especialidad. De ahí, Claro. 4 años más, creo, 3 años más. Por ahí me habían dicho. Claro, por ejemplo. Depende de la carrera, o sea. Ujú. Depende de la especialidad. Ajá. Especialidad. Ya. Les cuento y ustedes ya me dicen si está bien o me estoy equivocando. Hasta donde tengo entendido, son 7 años, ¿no? En los 7 años, el último año le llaman internado, ¿cierto? Sí. 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 Ese internado vas a un hospital o a un centro médico, ¿no? O a salud, ahí ese es tu internado, ¿cierto o no? Sí. Sí. Ya. Sí. Ahí pones a prueba todos tus conocimientos. Pasas por las diferentes áreas del hospital, ¿no? Ujú. Ya, Ajá, así. claro. Luego que acabas tu internado, o sea, acabas los 7 años, se puede decir que eres egresado de medicina, ¿cierto? Sí. Sí, pero sin especialidad. Sí. O sea, nada más para el título Claro, de... Me parece que sales como médico cirujano. Médico general. Ajá, como claro, médico pero general. eso es cuando sacas el título, ¿sí o no? Ese es después de tu internado, ¿cierto o no? No, el título cuando terminas los 7 años es médico general. Después de la especialidad ya te puedes postular como... No, bueno, ya puedes egresarte como cirujano plástico, neurólogo, cardiólogo, así. Claro, pero yo me refiero, tu 7º año todavía eres estudiante, ¿sí o no? Sí. Todavía. Claro, Ya, claro. claro, Pero ya. igual te dan sueldo. O sea, eres En el estudiante internado, que te pagan. Sí, en en el el- internado te Sí. pagan. a ver, yo les digo algo, porque trabajo con médicos. Depende, no siempre, depende. Por ejemplo, Pero mi si amigo... te gusta la carrera, creo que esa parte es lo de menos. Exacto. Porque todavía son estudiantes, pues. Es que cuando haces tu internado todavía eres estudiante, ¿sí o no? Eso es lo que quiero que quede claro, ¿sí o no? Sí. Ah, claro. Ya, se supone que en ese 7º año puedes ir haciendo la tesis, ¿no? ¿Cierto o no? Ya deberías hacer la tesis. Exacto. Ya deberías, ¿sabes? Claro, puedes haberlo empezado desde sexto año, ¿sí o no? O 5º año, ¿no? Claro. Ya. Y ahí justamente entra una aplicación, o sea, para la tesis hemos dicho que es un aporte tuyo a la sociedad, es una aplicación del método científico, justamente la tesis. Si, ponte, acaba tu internado y a los meses sustentas tu tesis, ahí recién ya eres titulado, eres médico general o médico cirujano, como tú me estás diciendo, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profesor. Ya, Sí, ya profesor. está, ya, listo. Luego, después de eso, tienes que hacer un trámite para poder sacar tu colegiatura, ¿sí o no? Ah, también colegiarse también, sí, ¿verdad? Claro, pero eso no solamente en los médicos, tu amiga, la compañera que va a ser ingeniera industrial también puede ser ingeniera colegiada, ¿sí o no? Hay varios. Colegio Claro, de contadores, creo. claro, por ejemplo, yo pertenezco al colegio de biólogos, pues el colegio de obstetras, colegio de psicólogos, ¿no? ¿Está bien? Eso sí se puede porque hay veces en donde la malla curricular de ingeniería tiene cierta parte de medicina o como la malla curricular de medicina tiene cierta parte de ingeniería. Claro, ya, está bien. Ahora, luego de eso, que ya te colegiaste, obviamente primero el título, luego de eso, en la mayoría de casos de medicina,
se hace, por no decir todo, se hace el serum, ¿sí o no? ¿Has escuchado el serum? Ah, sí, sí. Sí. Sí, se ¿Qué qué significa el serum? Que te vas Vas, a un pueblo, a un sitio así. Te vas a una provincia, creo. un Es un estadio, servicio una provincia. rural. Claro, si tú Pero quieres, ahí sí pagan, o sea, no es que depende, sí te pagan ahí. en el sur. No, depende también, porque si te quedas acá en Lima, no te pagan. Pero lo de quedarse en Lima, creo que es solo elección en los particulares. ya, ahí te voy a aclarar algo, mira. Ahí, en el caso del serum que tú postulas, usted en el caso de medicina dan examen. Entonces, hay dos tipos. Uno que se le llama ordinario, que es pagado y remunerado, y muy bien pagado, en provincia en la mayoría de casos. Lo que pasa que la mayoría pide provincia porque tú alcanzas un puntaje, y ese puntaje te va a servir después para que hagas tu residencia, que le llaman la especialidad, que puede ser 3 años o 4 años, traumatología, neurología, ginecología, dependiendo, ¿entiendes? Pero el otro serum, que es el equivalente, ese no es remunerado, pero tampoco no es todos los días, solamente son 3 veces por semana. En cambio, en el otro sí es perenne toda la semana. Esa es la diferencia. Y por lo general puede ser en Lima, ¿no? Ya, entonces mira, pero vamos a lo central que estamos conversando, ¿no? He explicado un poquito más, un mejor panorama para entender una tan bonita carrera como la medicina. Entonces, los futuros médicos pueden hacer un trabajo de investigación donde ponen a prueba justamente por ejemplo, parte del método científico. Bueno, en realidad ahí en medicina hay bastantes, bastantes trabajos por hacer, ¿no? En cuanto a investigación, muchos, muchos, muchos. Podría ser uno, por ejemplo, podría ser prevalencia de atenciones de cirugía de emergencia en el centro médico, por decir, no sé, de Guarmey, ¿no? Por decir, podría ser un trabajo de investigación. O podría ser otro podría ser, porque hay varios en realidad para poder hacer. Podría ser conocimiento de consideraciones que deben tener las mujeres gestantes frente al COVID-19 en la posta de tal lugar, ponte, no sé, de Moro, por decir un lugar. ¿Ves? Y así bastantes. Pero por medicina puedo hacer bastantes trabajos de investigación. Entonces, siempre parto de la observación, que es la recolección de datos, recolección de información. La hipótesis es la posible respuesta. La experimentación es poner a prueba la hipótesis. A veces, por ejemplo, en algunas ciencias como medicina o biología u otros, puedo usar de repente algunos animalitos, en este caso ratones de laboratorio. A un grupo les puedo llamar grupo control y a otro que le pongo a prueba la hipótesis le llamo grupo experimental. Los resultados es lo que yo obtengo y la conclusión es si valida o no mi hipótesis, ¿no? Entonces, no se olviden, el método científico es la herramienta, entre comillas, herramienta, conjunto de procedimientos que me permiten dar solución a interrogantes. Ya, ahora sí. ¿Qué es el CHON? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ya. Ese CHON Elementos químicos fundamentales para la vida. claro, serían los principales, ¿no? Serían los principales.
96%. 96%. 96%. En cambio, los otros, a ver, debe ser, sí, de 1 al 4. Del 1 al 4. Ya. Y el otro, los otros, ¿cómo se llaman los últimos? Los últimos, ¿cómo se llaman? Los oligoelementos. Ya. Esos serían. Menos de 1% más o menos. Menor de 1%. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los principales que le llaman primarios o macroelementos, ¿no? Ahí son el chon, ¿no? Ya. Y en los secundarios, a ver, dime, ¿cuál de esos? No, yo te digo el símbolo, tú me dices el nombre. ¿Cuál será el Mg? Magnesio. Magnesio. Forma parte de la clorofila. Y también forma parte de la clorofila y también puede participar como cofactor en las reacciones químicas. Ya, ahora otro. ¿El S qué es el S? S. Azufre. Azufre. Ya, por ejemplo, puede estar en aminoácidos como la metionina, que constituye o forman parte de de todas las proteínas, ¿no? Otro, el Fe. Hierro. Hierro. Ya. Cuando dicen que el niño tiene anemia, ¿a qué se refiere? ¿Que le Falta de hierro. sangre? Falta de hierro. ¿Qué no está comiendo en anemia? Pescado. Pescado. Productos del animal. Cárnico. ¿No? Marisco. Podría ser básicamente carnes, menestras, vísceras como hígado, los famosos sangrecitos también, vaso, ¿no? A veces también le dan suplementos, ¿no? En gotas se le da para que aumente la hemoglobina. Ya, ¿cuál es la P? Fósforo. Y potasio. K. Potasio de acá, sí. El fósforo. La P. P. Forma parte de ácidos nucleicos, ¿no? Y la K, el K es el potasio. Bueno, potasio es considerado un ion intracelular.
¿Y cuál es el ion extracelular más abundante? ¿Sodio? Exacto. ¿Cuál es sodio? ¿Cuál es sodio? Na. Na. Ya. Na. En los oligoelementos o elementos traza, ahí están en menor cantidad, 1%. ¿Cuál de esos es importante para que mi glándula tiroides forme hormonas? Yodo, el yodo. 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 ¿Cuál es el yodo ahí? La La I. I. Ahí. Ya. Ahí. ¿Y F qué es? Flúor. 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 Así es. Ya está. Pero no te olvides de los bioelementos o bioátomos que se dividen en primarios, secundarios y oligoelementos. Ahora cuando se agrupan, forman las biomoléculas o llamados principios inmediatos. Si no hay enlace carbono-carbono, inorgánicas. Si hay enlace carbono-carbono, orgánicas. Por ejemplo, tenemos el agua. ¿Cuántos átomos tiene el agua? 3. Hasta 3. ¿Cuántos de hidrógeno? ¿Cuántos de oxígeno? 2. Hidrógeno, Dos, uno uno. de oxígeno. 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Ya. Es considerado una biomolécula o molécula bipolar y permite regular el calor, ¿no? Y también tiene función amortiguadora. Por ejemplo, en rodilla hay un líquido que se llama líquido sinovial. Y también, bueno, forma parte de la mayoría de fluidos en realidad. La mayoría de fluidos forma. Y alta tensión se llama porque las moléculas de la superficie tienen mayor fuerza de atracción o tensión que en comparación con las moléculas del agua que están en la parte profunda. Por eso hace que algunos insectos como que puedan caminar o patinar sobre el agua. Y también el agua tiene una baja disociación. A ver, ahí pon una formulita tú, a ver, en tu cuadernito. Agua, H2O, es igual a hidrógeno más un más arriba, carga positiva, más OH, carga negativa. Repito, ¿cuál era? Agua es igual a hidrógeno con un más arriba, más OH con carga negativa. Entonces, el agua tiene una baja disociación. Cuando se disocia, se separa en hidrógeno o hidróneo, también le llaman, más OH, que se llama oxidrilo. Que el agua pueda separarse es poco, o sea, tiene baja disociación, pero podría serlo. De ahí viene lo que se conoce en la famosa escala de pH. La escala de pH va de cuánto a cuánto van los valores de escala de pH. A ver, ¿qué me dice?
la escala de pH es una escala de valores. ¿De cuánto a cuánto va la escala de pH? De 0 acá. Hasta 14. A 14. ¿Qué es el pH, profe? No voy a decir papel higiénico, obviamente que no. Estamos hablando del punto de vista químico. pH es un indicador que determina la acidez o la alcalinidad de una sustancia. A ver, yo te pregunto. La gaseosa Coca-Cola, tú la has probado, ¿lo sientes dulce o ácido? Ácido. ¿Ácido? Cuando lo pruebas, no. ¿Ácido? Dulce. Un poco dulce y ácido también. Dulce. Cuando lo tomas, se siente dulce, ¿sí o no? Ya. Sí, dulce. Pero ¿sabes cuál es su pH de la gaseosa? Es 3.5. O sea, ¿es ácido o alcalino? ¿El valor 3.5 es ácido o Ácido. alcalino? Ácido. Ácido. Es ácido. Ácido. Menor a 7, de 7 a 0, o sea, menor a 7 es ácido. Y mayor a 7 es alcalino. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Entonces, la gaseosa, su pH es ácido. En realidad, su sabor de la gaseosa tendría que ser como el zumo de limón. Pero acá, ¿no? O sea, uno dice, aquí se le habrá ocurrido, o cómo se han dado cuenta que la mayoría de personas no gusta el sabor dulce. Ahora, aparte de eso, lo que pasa es que el que sea de pH ácido también tiene una explicación. O sea, por algo es pH ácido. Tiene una explicación microbiana. ¿Sabes por qué? Porque mira, por ejemplo, si dejas un vaso con gaseosa en tu mesa y un vaso con jugo en tu mesa, para el día siguiente, ¿cuál se malogró? El jugo. Jugo. Lo Oh, sientes malogrado, fermentado, ¿no? No lo tomas, ¿sí o no? Pero A el la vaso gaseosa con... se le va el gas nomás. Ya, exacto, gracias, justo lo que iba a decir. Se va el gas nomás, profe, me dice, pero si lo tomas normal, ¿sí o no? Lo puedes tomar, ¿no? No lo Sabe sientes casi así. igual. ¿Cómo? Sabe casi igual. Exacto. ¿Ya sabes por qué? Porque al ser pH ácido, se sabe que el pH ácido es un potente antimicrobiano. O sea, las bacterias que pueden llegar ahí mueren por ser el pH ácido. En cambio, en el caso del jugo, se descompone, se malogra, porque ya hemos dicho que en el ambiente hay microorganismos, hay bacterias. Pero ¿sabes cuál es la otra parte? Que el problema es que al ser un pH ácido, si tú consumes, ahora, profe, pero ¿por qué se dice que es pH ácido? Porque yo lo siento ácido, porque tiene un montón de edulcorantes. Ahí dicen ingredientes, incluso dice que tiene ácido, ahí dice ácido fosfórico, ingrediente. Pero ¿cuál es la contraparte? Que si yo tomo gaseosa muy seguido, como el pH es ácido, ¿qué va a provocar? Puede provocar que tu mucosa gástrica se inflame. ¿A eso cómo se le llama? Gastritis. Por eso que alguna vez en casa o siempre en casa le dicen, hijita, no tomes mucho gaseosa, ahí hay chicha, ahí hay maracuyá, no me tomes mucha gaseosa. ¿Cierto? ¿Ven? Pero de vez en cuando. Pero, y eso. Pero por eso justamente es. Ahora, la otra pregunta sería, profe, si se sabe que la gaseosa me hace daño, entonces ¿por qué la producen? No, sería otra pregunta, ¿no? Porque genera ganancia. A pesar que me haga daño, sí, ¿no? Sí, Porque es rica. Bueno, muchos la consumen. Ajá. a Uno pesar que de sus ingredientes es como adictivo por ajá, dulce. Ajá. claro, a pesar que me puede hacer daño, que está comprobado, igual lo consumen, ¿no? Y lo siguen produciendo más. Ujú.
Ya, ¿ves? Seguimos. Las sales minerales. Bueno, las sales ya permiten, por ejemplo, la transmisión nerviosa, forman parte de los huesos, ¿no? Las sales también permiten equilibrar justamente los cambios bruscos de pH. Cumplen roles muy importantes, también forman estructuras. Los otros son gases, ¿no? Oxígeno y CO2 o dióxido o anhídrido. Pregunta, la planta en la fotosíntesis, ¿quién se libera? ¿A quién libera la planta en la fotosíntesis? ¿El oxígeno o el anhídrido carbónico? No. ¿Y qué es lo que usa la planta en la fotosíntesis? ¿Lo que incorpora? ¿El oxígeno o el anhídrido carbónico? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Carbónico. El CO2, ¿no? Sí, porque lo transforma en oxígeno, ¿no? Libera No, oxígeno. no exactamente. Más bien el CO2 que la planta usa, si lo usa, en la fotosíntesis lo que hace es, le va a permitir brindar el carbono para formar la glucosa. El oxígeno liberado en realidad sale a partir del agua, porque el agua también la planta usa, ¿no? Entonces, el oxígeno sale de la planta cuando ella hace fotosíntesis y el CO2 ingresa porque lo usa. Luego vienen los glúcidos o carbohidratos. ¿Qué son los glúcidos o carbohidratos o azúcares? Son moléculas consideradas fuentes de energía. Nos brindan energía. Entre ellas tenemos 3 tipos. Primero, quiero que me digas qué significa el prefijo mono. Uno. Uno. El prefijo di. Dos. Dos. El prefijo poli. Muchos. Varios. Varios. Bastantes. Ya. Entonces regreso. Cuando digo mono, sacáridos, son azúcares simples. Tenemos de 6 carbonos o de 5 carbonos. De 6 tenemos la glucosa, la galactosa, la fructosa. Nosotros tenemos la ribosa, la desoxirribosa y la ribulosa. El ADN, por ejemplo, tiene desoxirribosa. El ARN tiene ribosa. Y dentro de los de 6 carbonos, gluco, galac y fructosa, el principal es la glucosa. El principal es la glucosa. A ver, dime tu plato preferido. Mi plato preferido mío es el ceviche. El tuyo, a ver, mi plato preferido. Lasaña. El mío la manteca. Tallarines verdes. Con carne. ¿Con bistec? Sí, con beba la Pollo a la plancha. Lomito Sí. salteado. Puré con asado de carne. Ya, me quedo con los tallarines verdes, con Pollito a la plancha. Para la montaña. su pollito a la plancha. Ya. A ver, entonces. En el caso de los tallarines verdes, el tallarín, bueno, el tallarín tiene almidón, ¿cierto? Cuando comas el tallarín, ese almidón se va a convertir, se va a transformar en glucosa, y esa glucosa es la que te va a permitir a ti formar la energía que necesitamos. En el caso para hacer el aderezo para el tallarín verde, que es salvaje espinaca, puede haber fibras, agua, vitaminas.
En el caso de la carne, obviamente hay proteínas, que también me va a servir para formar energía, pero en sí la molécula que va a ingresar a la célula para generar energía es la glucosa o parte de ella. Por eso que la glucosa es la principal, el principal glúcido. Vamos a los D. Los D son azúcares dobles, de 2. De 2. De 2. Por ejemplo, si tú ves, ahí dice glucosa más fructosa, ¿no? Flecha, sacarosa. Es el azúcar doble. O sea, ¿de qué está formando la sacarosa? De glucosa y fructosa. ¿Está bien? Ya. Pero el enlace, hay un enlace ahí. El enlace se llama glucosídico, ¿no? ¿Cierto? El enlace se llama glucosídico. Entonces, el enlace que permite unir las unidades de glúcidos se llama glucosídico. Ya. Ahora. Profe, me puede decir, yo no consumo sacarosa, profe. Sí, lo consumo diario casi. Bueno, la mayoría. Ahora de repente vas a tener tu recreo, después de la clase tienes tu recreo, ¿no? ¿A qué es tu recreo? Tu break. 4:50, que no es tu break, ¿no? Sí, a las De- 4:50. Sí, 4:50. entonces te espera de repente tu lonchecito, tu café con leche. Ahí está tu café con leche. En el caso del café, ¿ya tiene azúcar? No, hijito, falta echarle azúcar. Ah, ya. Entonces, en vez de decir pásame el azúcar, puede decir pásame la sacarosa. Porque la sacarosa, o sea, el azúcar que usamos, ese azúcar que usamos, rubia o blanca, aunque más usamos rubia, ese azúcar lo sacan de la caña. Y la sacarosa es el azúcar de la caña, justamente. Y está formado por gluco más fructo. ¿Va bien? Y la leche está formado, o sea, la lactosa, agrégale en tu cuadernito, pon lactosa es igual a glucosa más galactosa. Lactosa es igual a glucosa más galactosa. Lactosa es igual a glucosa más galactosa. Yo, por ejemplo, a mí me encantan los postres, pero hace unos 3 años atrás me di cuenta que cuando comía una leche asada, no sé, un arroz con leche, un arroz ambito, me caía mal. Entonces el médico me dice que es posible que yo sea intolerante a la lactosa. Yo le digo, pero doctor, yo siempre he consumido leche o productos que tengan leche, normal. Sí, me dice, pero a veces de adulto o de joven o de adolescente o de niño o de anciano, pierdes la capacidad de poder formar la enzima, una enzima intestinal que se llama lactasa. Entonces, al no tener esa enzima, ya no puedo desdoblar a la lactosa, por ende me cae mal. Digo, entonces, doctor, ¿qué hago? Fácil, consume productos sin lactosa. En cambio, la maltosa, agrégale en tu cuadernito, maltosa es igual a glucosa más glucosa. Glucosa más glucosa. Glucosa más glucosa. Esa es la maltosa. Y los poli, que son, como tú ves, mira, cada
cada figurita roja, que es como un hexágono, representa un monosacárido, bueno, puede representar una glucosa, mira, son varios, mira, ¿ves? Pues poli muchos, son moléculas de varias unidades. Y entre ellas tenemos por ejemplo, el almidón que se reserva en plantas, el glucógeno que se reserva en animales. Todos hemos almorzado, ¿no? ¿Han almorzado, chicos? No. Sí. Ya, imagínate que ahora has comido como por ahí me dijeron, mi tallarines verdes. Y de repente ahora en nuestro recreo decimos, mamá, ve un poquito más de tallarín. Ya no sé, no ya. Ya sí, hijo, sí, un poquito. Entonces te sirven un poquito más de tallarín. ¿No habrá un bistecito? También un poquito. Ya sí, hijo, sí, un bistecito. Ya. O sea, prácticamente como si almorzaría 2 veces. Bueno, que has almorzado a las 2, ponte, ¿no? A las 4:40, 4:50. Y ya. Entonces, al pasar las horas, obviamente, yo te pregunto, ¿habría más glucosa en tu cuerpo o menos glucosa? Has Más. almorzado, claro, has almorzado a las 2 y ahora a las 4:50 vas a como que almorzar de nuevo. Habría más. Pregunta, ¿mi cuerpo elimina esa glucosa? No, pues no le conviene, ¿sí o no? ¿Cómo lo va a eliminar? No le conviene. No le conviene, entonces, ¿qué hace? Lo transforma en glucógeno y lo guarda en tu músculo y en tu hígado. Y la celulosa es el tipo de polisacárido que se encuentra en las plantas, en la pared celular. La quitina está en los hongos y en los insectos. Cuando alguna vez de repente pisaste una cucaracha, escucha un sonido característico porque tiene quitina, que protege su exoesqueleto o el cuerpito de la cucaracha. No te olvides, los polisacáridos son azúcares múltiples: almidón, glucógeno, celulosa, quitina. Lípidos son grasas. Los lípidos son principalmente reservas de energía, que en realidad nos brindan más energía que los azúcares, pero su metabolismo es lento y puede acumularse y con el tiempo causarnos algunos problemas, algunas enfermedades. Tenemos los lípidos simples, que tienen solamente glicerol y alcohol como molécula. Cuando digo alcohol me refiero a un tipo de molécula, no al alcohol de las bebidas alcohólicas, que es otro tipo. Entonces, los ácidos grasos más glicerol, que es un tipo de alcohol que puede estar, representan los lípidos. Entonces, los lípidos simples tienen alcohol, o sea, glicerol, más ácidos grasos. Entre ellos, el triglicérido. Por ahí de repente papá se fue a hacer unos exámenes en laboratorio y te dice, hijo, me siento un poco mal, el doctor me ha dicho que estoy alto de triglicéridos, que estoy comiendo muchas frituras, que le baje un poco las frituras y coma sancochado, dieta. Me da una pastillita y ya, ¿no? Entonces los triglicéridos son grasas que son necesarias, pero el exceso nos puede causar algún problema. Los complejos son los que tienen algo más. Tienen algo más, los complejos. Por ejemplo, puede ser un fosfolípido. ¿Qué es ese algo más? ¿Qué es ese algo más? Fosfolípido. ¿Qué es ese algo más? Fósforo. Glucolípido. Glucolípido, ¿cuál sería ese algo más? Glucosa. Entonces los complejos tienen algo más. O compuestos. Y los esteroides son un grupo de lípidos que se forman a partir de una molécula cíclica. Entre ellos tenemos el colesterol, que también pueden haber, por ejemplo, aparte del colesterol, pueden ser las hormonas sexuales, la vitamina D, también
son tipos de lípidos que se llaman lípidos derivados porque derivan de una molécula cíclica, como lo que estamos viendo ahí en la imagen. Por ejemplo, ¿cuál es la hormona masculina? ¿La testosterona o la progesterona? ¿Testosterona? Testosterona. Exacto, Testosterona. así es. Estrógenos y progesterona femeninas. Ujú. Y a los dos primeros se les llaman lípidos saponificables, a los dos, o sea, los simples y complejos. Y a los esteroides se le llaman no saponificables, porque no tienen ni alcohol ni ácidos grasos. ¿Podría repetir, profesor, cómo se le llama a los lípidos simples y los Allá. Los simples, los simples se les llama así porque tienen solo alcohol y ácidos grasos. ¿Está bien? Los complejos, aparte de eso, tienen algo más. Y los derivados, entre ellos los esteroides, no tienen ni alcohol ni ácido graso. ¿Está bien? Dijo Creo cómo que- se le llamaba a los simples y a los complejos. A los dos dijo un nombre y a los esteroides dijo otro. Sí. Ahí está, saponificable a los dos primeros, porque tienen alcohol y ácidos grasos. Y a los esteroides no saponificables. Gracias. Listo. Las prote están formados por aminoácidos. Los aminoácidos se unen unos a otros mediante enlace peptídico. Ahí dice abajo peptídico. ¿Está bien? Peptídico. Una proteína tiene que tener por lo menos más de 50 aminoácidos. Una de ellas es la insulina, que es una proteína de 51 aminoácidos, pero a la vez como la insulina regula, entonces es una proteína hormonal o reguladora. En personas con el tipo de diabetes 1, por lo general ellos no forman insulina y tienen que incorporarse diario. Pero tenemos otras proteínas, la que está en tus uñas, o en tu piel, o en tus huesos, ya sea en la queratina o el colágeno, estructurales. Transporte hemoglobina, de reserva, caseína en la leche. Defensa, los anticuerpos, hablo bastante de ellos. O inmunoglobulinas. Motoras, contracción, actina y miocina. Defensa, anticuerpos, motoras, actina y miocina. Enzimas son las que participan en las reacciones químicas. Pueden alterarse de repente por algún factor externo. Y por último, lo que comentamos al inicio, los ácidos nucleicos. ¿Quiénes son? El DNA, o llamado ADN, y el RNA, o llamado ARN. Pero ambos tienen unas unidades que se llaman nucleótidos, y esas a su vez tienen tres partes: fosfato, pentosa, base nitrogenada. En la pentosa hay dos. La ribosa, ¿dónde está? En el ARN, y la dexo en el ADN. Acuérdate, como comienza con R, ARN. Como comienza con D, ADN. Todavía no. Y lo más importante es que recordar las bases nitrogenadas, que puedo poner la primera letra abreviando la palabra. A ver, te digo la A. ¿Quién es la A? Así para rapidito, a ver. Adenina. ¿Quién es la G? Guanina. 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 ¿Quién es la C?
Citosina. Natalia. Timina. Raúl. Uracilo. Ya. Hay 4 en el ADN. Te dicto, ¿quiénes son las 4 del ADN? A, G, C, T. ¿Está bien? ¿Quiénes son 4 del ADN? A, G, C, T. ¿Está bien? A, G, C, T. O sea, todas menos el uracilo. Y las 4 del ARN son todas menos la T. Eso es lo más importante, no te olvides. ¿Está bien? Todas menos la T. En el ADN que está en el dibujito ahí, fíjate, la A con quién se une. Como son 2 cadenas, la A con quién se une. Con la T. Y la G con la C. ¿Ya? No te olvides. La A se une con la T y la G con la C. Termino con una fórmula. Ese es en el ADN, ¿ya? En el ADN la A se une con la T y la G con la C. En el caso del ARN es lo mismo, pero en vez de T le pones la U, la A con la U. ¿Ya? En el ARN la A con la U y la G con la C. ¿Está bien? Repito, en el ADN la A se une con la T y la G con la C. Y en el ARN la A con la U y la G con la C. Una fórmula para el ADN, con ese término. Te dicto la fórmula. Se llama ley de Chargaff. Chargaff. Termina en F. Chargaff con G. ¿Qué dice Chargaff? ¿O qué dijo Chargaff? Si yo sumo A más G, A más G es igual a C más T. Repito, A más G es igual a C más T. A más G es igual a C más T. ¿Sí? A más G es igual a C más T. Listo. Último, dame un último minutito. Alternativas. Todos tienen su boletín. 1, dedo. Apunta, por favor. 1 minuto me voy a demorar. 1, dedo. ¿Está bien? Bioquímica. 2, avión. Irritabilidad. 3, avión. Complejo supramolecular. Todo lo hemos explicado. 3, avión. 4, casa. Todo falso. Todo falso. 5, dedos, sales. 6, beso, reserva. 7, de las aves, etología, avión. 8, casa. 9, casa, experimentación. 10, avión. 11, dedo. 12, dedo, comunidad. Hay varias especies. 13, beso. 14, avión, adaptación. Y 15, a ver, dime el valor de la adenina. ¿Cuánto es el valor de la adenina que te dan en la 15? En la 15, ayúdame rapidito. ¿Me escuchas? ¿El valor de qué dijo Flor? De la adenina, en la 15, te dan un valor de la adenina, ¿no? ¿Cuánto es? Repito, en porcentaje. ¿Cuánto? %. Gracias, 12. Ya, ¿con quién se unía la A? La A se unía con la T. La T. Hay Sí, ya. ya. Acabo, mira, hay 12 de A y 12 de T. 12 más 12, 24. ¿Cuánto falta para 100? Es el porcentaje. Para 100 falta 76. ¿Pero quién falta? Falta la G que se une con la C. Como sobra 76, la mitad de 76, ¿cuánto es? 38. O sea, 38% de G y 38% de C. ¿Y qué me piden? Creo que te piden la guanina, creo, la citosina. Por eso La que la respuesta... Ah, ya, ¿ves? Por eso que la respuesta es la C38.